que en esta hora donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos para que sea Dios el que nos hable en esta noche. Amén. Porque yo siempre digo que aunque uno traiga la palabra, esa palabra primero me habla a mí, porque dice que es como espada de doble filo. Dice, primero me habla a mí, me corta a mí, y después cuando sale de mi boca, ministrada por el Espíritu Santo, es para que toque su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora seas tú ministrando y preparando el corazón de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, igual por los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, yo te pido que esos corazones, Señor, estén preparados en esta hora para recibir esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, para transmitirla a tu pueblo, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea como semilla, Señor, que va a morir hoy, Señor, para traer fruto en abundancia en la vida de todos los que la escuchen en esta hora, Padre. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy en la mañana, quiero contar esto antes de empezar. Un domingo atrás, creo que este domingo que pasó, no, hace como 15 días, yo vine a orar aquí al frente y el pastor empezó a orar por mí y me dijo que Dios me iba a dar nuevas lenguas. Yo esperé que ese mismo día Dios lo iba a hacer, pero Dios no lo hizo. Sin embargo, yo me llevé esa palabra y estos días me ha estado metiendo. Me levanto tempranito allá en Copabuena, listo los niños que se vayan al colegio, me pongo a escuchar una prédica y después me pongo a orar. Hermano, y me asusté porque mientras estaba orando y empecé a hablar en lenguas que nunca había hablado, lenguas que nunca, y yo mismo me asusté en el momento que empecé a hablar esas lenguas porque nunca las había hablado. Yo quiero decirle que cuando Dios te da una palabra, no importa que esa palabra no se cumpla en el momento, lo que usted tiene que hacer es creerla y atesorarla aquí en el corazón, y verá que Dios hará que esa palabra se cumpla en el momento que usted menos lo espera. Amén. Así que le doy la honra y la gloria a Dios por esa palabra que recibí a través del pastor. Y Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes. ¿Usted sabe qué es lo que nosotros necesitamos para que Dios haga cosas grandes? ¿Usted sabe qué es, hermano? ¿Ah? Excelente, hermano Olman. Lo que necesitamos es creer solamente. No necesitamos nada más, solamente creer. Hermanos, y a veces yo me pongo a cuestionar, ¿cuánto cuesta creer? ¿Cuánto? No cuesta nada. Un día yo lo decía aquí, hermanos, los niños creen. Usted le dice algo a su hijo cuando está pequeñito y su hijo le cree. Y nosotros tenemos que ser como niños, tenemos que aprender a creer, porque creer no cuesta nada. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay muchas palabras de bendición, hay muchas promesas de bendición para nosotros en la palabra de Dios, que no las recibimos primero porque no las hemos buscado, porque no las hemos encontrado, porque no leemos la palabra. Punto número 1. Punto número 2, porque cuando las leemos creemos que esa bendición no es para nosotros, que es para alguien más, pero que no es para nosotros. Pero si usted la está leyendo, esa palabra es para usted también, esa bendición es para usted. Apodérese de esa palabra y va a recibir cosas grandes. Amén. Gloria a Dios. Quiero decir que estos días, le decía al pastor que mandó una palabra un día de esto, le digo, pastor, gracias, porque esa palabra llegó justo en el momento correcto, en el momento que yo la necesitaba. He estado pasando por algunas situaciones ahí, pero en todo esto no le he hecho caso a nada de esto y me he dedicado a darle gracias a Dios, solamente a darle gracias a Dios. Señor, usted sabe por qué lo hace, usted sabe por qué, y yo nada más te doy gracias, Señor. No puedo decirte otra cosa que darte gracias. Así que cuando usted esté orando y se acuerde de mí, lléveme en sus oraciones y se lo voy a agradecer mucho. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Esta palabra Dios me la dio un día de estos, y hoy todavía en la mañana Dios terminaba de completar el mensaje. El título que le he puesto a esta palabra es: Dios es para todos. Amén. ¿Me escucharon? ¿Cuál es el título? Dios es para todos. Amén.
vamos a estar usando como base bíblica el pasaje que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Yo quiero que me den un amén cuando lo tengan preparado ahí en su Biblia, en su aplicación de teléfono celular. Me dan un amén cuando todo lo tienen. Hay 3 que respondieron amén, el resto no lo han encontrado, me imagino. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje, hermano? Yo por lo menos muchas veces he escuchado predicaciones de este pasaje, pero Dios me decía que era de este pasaje que tenía que predicar. Amén. Así que vamos a dar lo que Dios me dio. Dice el título: Dios es para todos. Dios no hace acepción de personas, como muchos de nosotros cometemos el error de hacer. Amén. Nosotros muchas veces como humanos nos atrevemos a juzgar a las personas y a decir ese sí y ese no. Pero Dios es el que conoce los corazones y Dios es el que conoce los pensamientos. Amén. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros queramos juzgar a alguien por lo que vemos o que nos parece a nosotros ver en esas personas.
En esta historia encontramos dos personas, un hombre y una mujer, en condiciones diferentes, pero con una necesidad en común. Amén. Eran dos personas, un hombre y una mujer, en condiciones totalmente distintas, pero con una necesidad en común. Así como hoy aquí en este lugar habemos muchos, tal vez usted tiene una condición diferente a la mía, pero los dos o todos los que estamos aquí tenemos una misma necesidad, ¿verdad? ¿Y cuál es esa necesidad que tenemos en común todos nosotros? Amén. ¿Cuál es? Buscar cada día más de Dios, buscar la presencia de Dios. Amén. Esa es la necesidad que todos nosotros tenemos en común. Amén. Hermano, yo le voy a pedir un favor. Si usted ve que el que está a la par se está durmiendo, pégale un pellizco, hermano, y yo me arreglo con él después del culto. Amén. Si se está durmiendo el que está a la par suya, pégale un pellizco. Después del culto, me lo echa a mí. Amén. Gloria al Señor. Dice, el hombre es presentado por su nombre. ¿Cómo se llamaba el hombre? Yo voy a estar haciendo preguntas para que usted esté activo hablando, para que el que esté a la par se despierte cuando se está durmiendo, hermano. Así que cuando yo pregunto, usted responde fuerte para que el que se está durmiendo se despierte. ¿Cómo se llamaba el hombre? Jairo. Dice que Jairo significa Dios ilumina, o bien aquel a quien Dios ilumina. Eso significa el nombre de Jairo. La mujer es presentada ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la mujer? 10,000 el que me diga el nombre de la mujer. 10,000 el que me dé el nombre de la mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Solo Olman dijo por allá, pero nadie lo escuchó. La mujer es presentada sin nombre. Simplemente la historia dice la mujer del flujo de sangre. Ya ahí estamos viendo dos condiciones diferentes. El escritor de este libro está haciendo ya una separación en ese momento. Al hombre lo presenta con su nombre, Jairo, principal de la sinagoga, pero a la mujer no se le da nombre, solamente dice la mujer del flujo de sangre. Amén. Esto pareciera no tener relevancia, pero créanlo que sí. Vamos a destacar 4 aspectos sobre la importancia del nombre. ¿Usted sabía que el nombre tiene importancia, hermano? ¿Usted sabía que el nombre tiene cierto, ¿cómo le pudiéramos llamar? Cierto poder o cierta influencia en las personas. Tal vez usted nunca lo ha notado, pero si usted empieza a analizar, el nombre tiene cierto poder sobre la persona que lo lleva. Y muchas veces ese poder es negativo. Amén. Yo fui el único en mi casa que mi papá se le adelantó a mi mamá y me puso el nombre de él. Los otros hermanos míos habían nacido en San José, en Alajuela, y entonces mi papá no iba allá, entonces mi mamá se aprovechaba y le ponía el nombre. Pero yo nací en Golfito y mi mamá ya me tenía un nombre. Mi mamá me iba a llamar Graving, pero mi papá llegó y le preguntó, ¿ya le puso el nombre al niño? Y le dice, no, pero le va a llamar Graving, vaya, inscríbalo. Y cuando llegó con la hoja, le enseñó la hoja y no decía Graving, decía Manuel. Me puso el nombre de él. Y eso para mí me atrajo cosas negativas, porque yo fui el que heredé sin querer muchas de las malas costumbres de mi papá, a diferencia de mis hermanos. Amén. Pero eso es otro tema. Después vamos a ver 4 aspectos importantes sobre el nombre. Dice que en la cultura judía los nombres son importantes. En la cultura judía el nombre es importante. Los hebreos valoraban mucho la línea genealógica, y para eso era necesario tener un nombre específico para constar en la lista de la genealogía. Yo no sé si usted ha visto cuando empieza en Mateo, la genealogía de ¿quién? De Jesús. De ahí viene toda la genealogía de Jesús. Para los hebreos eso tiene un valor importante. El nombre genera identidad. El nombre genera identidad. Por eso es lo que yo le decía ahorita. Normalmente es algo, yo no puedo decir que es algo espiritual lo que es, pero normalmente el nombre genera identidad. Y usted atrae muchas veces, si es el nombre de su mamá, si es el nombre de su papá, cuando te ponen el nombre
de alguno de ellos atraes ciertas condiciones de ellos. No estoy diciendo que se da al 100%, pero en muchas ocasiones se da. Y las personas sin nombres son sinónimos de personas sin identidad. Amén. ¿Está claro por ahí? Las personas sin nombres son sinónimos de personas sin identidad. El escritor, el evangelista Marcos, hubiera podido mencionar el nombre de la mujer. No le costaba nada mencionar el nombre de la mujer. Pero no lo mencionó, parece que lo omite con un propósito. Y el propósito es generar este marcado contraste. Y este detalle nos da un mensaje el día de hoy. ¿Hay personas sin nombre por ahí en estos tiempos? ¿Habrán personas por ahí todavía en estos tiempos sin nombre? O sea, personas sin identidad todavía. ¿Habrán estos tiempos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que en estos tiempos todavía hay personas que no tienen definida su identidad. Amén. Es necesario que veamos, como vamos avanzando en la enseñanza, cómo trató Jesús a estas dos personas. Si hizo alguna distinción entre la persona que tenía su identidad, entre aquel hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, y entre aquella mujer que el evangelista Marcos ni tan siquiera escribe su nombre, y que hoy vamos a ver como una persona sin identidad. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la mujer y vamos a destacar 4 condiciones adversas en la vida de la mujer. ¿Quiénes de ustedes tienen situaciones adversas o han tenido situaciones adversas en su vida? Levante su mano. Amén. Yo he tenido situaciones adversas en mi vida. Y esta mujer, vamos a ver 4 situaciones adversas de la vida de esta mujer. Número 1, para los que toman nota: tenía una enfermedad desde hacía 12 años, un flujo de sangre permanente. Por esa condición, según la ley hebrea, la ley de los judíos, en Levíticos 15, del verso 19 al verso 33, usted lo puede buscar en su casa y lo puede leer. Esta mujer era llamada una mujer inmunda. Amén. Ahí en Levíticos usted lo puede buscar. Dice que el punto número 2 dice que esta mujer estaba destinada a estar apartada de la familia. Si tenía esposo, no podía estar con él. Si tenía hijos, no podía compartir con sus hijos, ni con sus padres, ni con sus hermanos, y con ningún familiar, ni ningún amigo, ni ningún vecino. Esta mujer estaba destinada a estar sola. ¿Por qué? Porque la condición de inmundicia de ella, si ella tocaba a alguien más, si alguien más se sentaba donde ella se sentaba, si alguien se acostaba en la cama que ella se acostaba, si alguien comía en el plato que ella comía, esa persona automáticamente también iba a estar inmunda. Es una mujer que tenía una condición bastante adversa. El punto número 3, había sufrido mucho y de muchos médicos. Muchos de estos médicos se aprovecharon de ella, la despojaron de su dinero y de sus pertenencias y nunca la pudieron sanar. Había sufrido mucho. Yo no sé cuántos de los que están aquí han sufrido, pero yo conozco personas que desde que nacieron han sufrido en la vida. Desde que nacieron, desde que eran niños, han tenido una vida de sufrimiento. Y el punto número 4 dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Hermano, tal vez eran los años donde esta mujer pudo disfrutar de una vida plena. Tal vez eran los años en que esta mujer tenía las fuerzas para poder disfrutar con su esposo, con sus hijos, de poder disfrutar sus bienes, de poder disfrutar su dinero. Pero la enfermedad que esta mujer tenía, ese azote que esta mujer tenía, no la dejó aprovechar nada. No la dejó aprovechar nada. Dice que más bien le iba peor.
Yo no sé cuántos de los que nos están viendo por las redes sociales, yo no sé cuántos de los que están acá se pueden identificar con esa mujer. Pueden identificarse con esa mujer y usted dice: yo tengo años de servirle a Dios, yo tengo años de venir a la iglesia, yo he hecho de todo, pero nada me ha funcionado. Y aún ahora me va peor. Yo no sé cuántos, yo no sé a quién Dios quiere hablarle en esta noche. Pero mientras yo estaba preparando este bosquejo, Dios me presentó y me dijo que Él iba a hablar a médicos y a un abogado, me dijo Dios. Mientras yo estaba haciendo esto, hoy en la mañana Dios me dijo: yo le voy a hablar a médicos y le voy a hablar a un abogado a través de esta palabra. No me dijo a quiénes, no me dijo quiénes son, pero me dijo que le iba a hablar. Yo no sé cuándo este mensaje le va a llegar a esa persona, pero Dios le va a hablar a través de este mensaje a un médico y a un abogado. Amén. Dice: vemos una mujer con muchas cosas en contra, pero una mujer valiente, una mujer determinada. Y voy a nombrar 4 atributos positivos. Ya vimos los 4 atributos negativos de la mujer. Ahora vamos a ver 4 atributos positivos que tenía esta mujer. Dice que esta mujer, número 1, nunca se echó a morir por su enfermedad. Hermano, yo conozco hermanos, yo conozco cristianos de años que en cuanto están pasando un problema se echan a morir y empiezan a llorar y empiezan a llamar al pastor y empiezan a buscar al pastor para que el pastor ore por ellos y empiezan a llamar al grupo de intercesión para que el grupo de intercesión interceda por ellos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ni ellos mismos están orando por ellos, aunque usted no diga amén, porque tal vez esta palabra no es para usted. Pero ellos no están orando por ellos, pero quieren que el pastor ore por ellos, quieren que el grupo de intercesión ore por ellos, quiere que la hermana que más ora en la iglesia, digamos aquí, la hermana Audrey, quiere que la hermana Audrey vaya y ore por ellos. Pero ellos no oran por ellos mismos. Ellos no buscan la manera de salir de la condición en la que están. Número 2, buscó ayuda de muchos médicos. Esta mujer no se quedó ahí en su casa diciendo: aquí me voy a morir porque nada puedo hacer. Ella buscó ayuda. Que haya buscado ayuda en lugares equivocados, eso es lo de menos, pero buscó ayuda. Cuando usted está pasando una situación difícil, no se quede solo. No se quede solo, busque ayuda. Busque ayuda. Número 3, dice que esta mujer estaba alerta, buscando siempre una oportunidad para recibir su milagro. Hermano, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento Dios trae la respuesta. Hay un de repente de Dios que te puede sorprender. Pero si tú estás dormido, pero si tú estás llorando, pero si tú estás ahí lamentándote de la condición que tienes, no vas a estar atento para escuchar ese de repente. Dice la Biblia que Pedro estaba ya en la cárcel, pero dice que vino un de repente de Dios. Un de repente, ¿cuánto dura, pastor? ¿Cuánto dura un de repente? Un de repente puede durar 1 segundo, 5 segundos. Es el momento preciso en que Dios te está dando la oportunidad. Pero si tú estás llorando, no vas a escuchar el de repente, no vas a ver el de repente de Dios y no vas a tomar la oportunidad que Dios te está poniendo. Punto número 4, dice que esta mujer perseveró hasta obtener su milagro. Amén. ¿Cuántos han dejado de perseverar? ¿Cuántos han dejado de orar cuando ya el milagro estaba tocando a la puerta? Yo no sé si usted ha escuchado la historia de un hombre que murió. Es una historia basada en hechos reales, si no me equivoco. Era un hombre que estaba escalando, dice, estaba escalando una montaña. Y dice que él cayó y se quedó guindado. Y dice que había una voz que le decía que cortara la cuerda, pero él no podía ver a qué distancia. Él no podía ver a qué distancia estaba de la tierra. Y dice que no hizo caso a la voz.
y no cortó la cuerda. Y cuando lo encontraron, estaba a 1 metro del... Yo no sé cuántos están así de cerca de recibir ese milagro, pero como tenían 1 mes de orar y Dios no había hecho nada, dejaron de orar. Como tenían 1 año de orar y Dios no había hecho nada, dejaron de orar. Y ya el milagro estaba llegando a su puerta. Amén. Gloria a Dios. Esta actitud fue la que permitió que esta mujer tomara la decisión de hacer lo que hizo. Al escuchar que Jesús pasaba por donde ella estaba, ella tomó una decisión. Si ella se hubiera autocomiserado, tenía muchas excusas para poder decir, pero voy a enumerar solamente 3 excusas que esta mujer pudo utilizar cuando Jesús iba pasando por donde ella estaba. Esta mujer pudo haber dicho, número 1, como soy inmunda, no puedo salir e ir donde está Jesús. Y era una excusa verdadera, ¿cierto o mentira? Era una excusa verdadera. Ella era inmunda y donde estaba Jesús había mucha gente. Ella no podía salir e ir, mas no utilizó esa excusa. Punto número 2 dice, hay mucha gente alrededor de Jesús, no podré llegar hasta donde Él está. Y era una excusa válida también. Dice la Biblia que había mucha gente alrededor de Jesús, y ella, para poder llegar hasta donde estaba Jesús, tenía que pasar entre toda esa gente. Y ni modo que si iba a pasar entre toda esa gente, no los iba a tocar. Y todas las personas que ella tocara de camino hasta llegar donde estaba Jesús, iban a ser inmundas, porque la había tocado una mujer inmunda. Pero ella no puso esa excusa tampoco. Punto número 3. Esta mujer pudo haber dicho, bueno, y si pudiera llegar hasta donde Él está, no creo que me haga el milagro por mi condición, pues soy inmunda y este es mi destino. Muchos lo han dicho, me lo han dicho los médicos, me lo han dicho mis familiares, me lo han dicho mis amigos, que mi destino es morir con este azote. Yo no sé cuántos se siguen creyendo la mentira que Satanás le ha dicho. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Que Dios me ayude para que su padre no se enoje conmigo, para que su madre no se enoje conmigo, para que sus amigos no se enojen conmigo. Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces ha usado el diablo muchas veces ha usado a su padre y a su madre para meterles cosas en su mente. El diablo muchas veces ha usado a sus amigos para decirles cosas negativas a ustedes. El diablo muchas veces ha usado a sus familiares para hablarle cosas negativas a ustedes. Aunque nadie diga amén, pero es así. Pero es así. Debemos resaltar que la mujer sí conocía su condición. Yo no estoy diciendo que esta mujer no sabía la condición que ella tenía. Ella sabía la condición que ella tenía. Ella sabía cuál era su condición. Estaba consciente de su inmundicia, porque en la ley judía se enseñaba la ley a todas las personas y ella sabía su condición, ella conocía su condición. Mas eso no fue obstáculo para luchar por su milagro. Eso no fue un obstáculo para que ella luchara por su milagro. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, ¿cuánto tú te estás esforzando por tu milagro? ¿Cuánto tú estás luchando por tu milagro? Dice que la verdadera definición de demencia es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si usted sigue haciendo lo mismo de años y no le ha dado resultados y está esperando cosas diferentes, perdóneme que se lo diga y espero que no se enoje conmigo, usted es un demente, porque eso es lo que dice. La verdadera definición de demencia dice que es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Se pone más duro, pastor. Gloria a Dios. Digo esto porque al llegar donde Jesús, digo que la mujer conocía su condición, porque cuando ella llegó donde Jesús, ¿por dónde dice la Biblia que llegó ella? Llegó por el frente. Llegó con confianza ante el maestro. ¿O por dónde llegó ella?
La Biblia, si la Biblia lo especifica, si la Biblia lo aclara, es porque el escritor quería que nosotros nos diéramos cuenta de que ella conocía su condición. Porque dice la Biblia que ella llegó por detrás de Jesús. Ella no llegó por el frente, ella no se paró al frente. Dice la Biblia que llegó por detrás de donde estaba Jesús. Llegó con una actitud de ¿qué? De prepotencia. Llegó con una actitud de ¿qué? De humillación. Una actitud de humillación. Llega por detrás porque ella no se sentía digna de tocar al maestro. Pero ella dijo para sí, con fe de todo corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré qué? Seré salva. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Ella no buscó tocar las manos de Jesús. Ella no buscó tocar los pies del maestro. Ella no tocó cómo tocar las piernas del maestro, porque ella conocía su condición. Yo sé que usted que me escucha en esta noche conoce su condición. Yo sé que usted que me escucha en esta noche conoce su pecado. Y Satanás te ha dicho muchas veces que no eres digno de venir a Jesús. Y Satanás te ha dicho muchas veces que no eres digno de pedir ese milagro que tanto necesitas, porque conoces tu condición. Ese acto de humillación de esta mujer, combinado con la gran fe que ella tenía, hicieron que poder saliera de Jesús y ella recibiera sanidad. ¿Me está escuchando, hermano? Esa combinación de humillación y fe de esa mujer hicieron que poder saliera de Jesús y que ella recibiera su sanidad. Pero aquí hay algo importante, hermanos, que yo mientras estaba preparando esto empecé a ver. Aquí notamos que ella en ningún momento pidió sanidad. ¿Qué dijo ella? Si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré qué? Ella no dijo seré sana. ¿Ella qué dijo? Seré salva. Amén. Según el libro de Manuel, capítulo 4, versículos 5 al 10. Búsquelo ahí en su Biblia para ver si lo encuentra. Una broma. Digo yo, pienso yo, esta mujer ya estaba acabada. Los 12 años de flujo continuo habían hecho mella en esta mujer. Me imagino que la anemia que había producido esto ya no era ni anemia, había evolucionado a leucemia. La desnutrición y no sé qué otro diagnóstico pudiera dar en esta noche. No soy médico ni especialista en salud, pero no sé qué otras cosas podía haber tenido esta mujer. Yo me imagino que esta mujer olía feo, porque quién sabe, ustedes saben, y mayormente las mujeres saben que la sangre tiene un olor feo, ¿verdad? Y en aquel tiempo no habían toallas Saba ni estas otras que usan, Kotex. En aquel tiempo eran trapos que estaban llenos de sangre, y esa sangre me imagino yo que olía feo. Todo esto estaba encima de esta mujer, hermano. Es que es importante cuando empezamos a estudiar algo, es meternos dentro del tema, dentro de lo que narra la historia, para entender. Imagínense una mujer 12 años. Yo escucho muchas mujeres que con 8 días del periodo ya no soportan, y cuando tienen todos los beneficios de tener toallas y cambiarse cada vez que quieren. 12 años con este azote. 12 años sin parar. La anemia, la desnutrición, el mal olor, el no tener a su esposo, el no tener a sus hijos, el no tener a su mamá, el no tener a su papá cerca para poder recostarse, para poder recibir un abrazo, para poder recibir vas a estar mejor, vas a salir adelante. Esta mujer no tenía nada de eso. No tenía nada de esto. Por eso yo me imagino que en su cansancio, en su debilidad, en su condición, yo me imagino que esta mujer dijo: yo lo que voy a aprovechar es de alcanzar mi salvación. Yo voy a ir ahí, voy a hacer el último esfuerzo. Voy a ir y voy a tocar el borde del manto del maestro para ser salva. Ya esa mujer, yo siento que en ese momento ya la vida no le importaba. Yo no sé si me estoy equivocando, pero es lo que yo sentía en ese momento. Ya la vida a ella no le importaba.
Yo me imagino que al verse la condición de su cuerpo, yo me imagino que ya a ella no le importaba la vida. Ella lo que quería era alcanzar la salvación y la vida eterna. Ella dice: si yo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y ella se apresura y va donde el maestro. Pero esa humillación, hermano, yo quiero decirle, cuando nos presentemos delante de Dios, presentémonos en humillación. Presentémonos humillados. No que no valgamos nada, sino en humillación delante de Dios. En humillación y con fe. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se va a acercar a Dios sin creer que Dios puede hacer el milagro, mejor no se acerque. Mejor no pierda el tiempo. Porque ¿sabe qué? Usted va a ser como uno de esos que iban apretando a Jesús, pero que no lograron sacar pero ni un estornudo del maestro. Si usted se acerca a Dios, si usted no cree que Dios puede hacer lo que usted le está pidiendo, ni se acerque mejor. Porque usted no va a sacar poder del maestro. Usted no va a recibir lo que usted está pidiendo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ella quiso asegurarse la salvación. Yo creo que ella quiso morir en paz, pues ya había hecho todo por conseguir su milagro. 12 años luchando y no lo había conseguido. Pero Jesús, que todo lo sabe, paró su marcha en ese momento. Hermano, yo no sé por cuántos Dios está parando, por cuánto Jesús está parando su marcha en este momento. Yo no sé por cuánto Jesús está parando su marcha en este momento, pero yo creo que Él está parando su marcha por mí en este momento. Y le hace la pregunta más sin sentido, según los discípulos de Jesús. Jesús hace la pregunta más sin sentido: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Aún los discípulos toman una actitud burlista del maestro y dice: maestro, estás viendo que la multitud te aprieta, estás viendo que la multitud te está estrujando y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero es que los otros, hermanos, eran como esas ranas que están ahí, solamente hacían bulla, pero no sacaban el poder del maestro. Pero hubo una mujer que sí pudo tocar el borde del manto y extraer el poder de Jesús. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, que tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Hoy es el día, hoy es la oportunidad para que tú te acerques al maestro, para que puedas extraer el poder de Él. Gloria a Dios. Jesús sabía, hermano, quién lo había tocado. ¿Qué creen ustedes? ¿Jesús ignoraba quién lo había tocado? ¿Ah? ¿O Jesús sabía quién lo había tocado? Jesús sabía quién lo había tocado. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta esto? ¿Por qué Jesús pregunta quién me ha tocado? Porque Jesús lo que quería de esta persona que lo había tocado, Él quería 3 cosas, hermano. 3 cosas quería de esta persona. Número 1, Jesús quería que esa persona confesara públicamente lo que había hecho en secreto. Amén. La mujer llegó por detrás. La mujer llegó arrastrándose a tocar el borde del manto del maestro. Llegó en secreto, pero Jesús quería que ella confesara en público lo que había hecho en secreto. Punto número 2, que la gente conociera la fe de aquella persona que había logrado extraer el poder de Él con solo tocar el manto, el borde del manto, y que ellos que iban alrededor, ellos que lo iban golpeando, ellos que se iban codeando con el maestro, no habían logrado hacer lo que aquella persona había hecho. Jesús quería que la gente conociera la fe de aquella mujer, y Jesús quería que ella recibiera, además de lo que había pedido, porque ella pidió salvación. Jesús quería que ella también recibiera la sanidad completa. Porque nosotros muchas veces somos escasos cuando le pedimos a Dios.
Vuelvo y repito, porque a veces le pedimos y no estamos creyendo que Dios va a hacer lo que le estamos pidiendo. Pero Jesús sabía que esa mujer había pedido salvación. Pero Jesús dice: yo quiero que esta mujer confiese públicamente lo que hizo a escondidas. Yo quiero que la gente vea a la mujer que logró extraer poder de mí. Y yo quiero que esta mujer, además de su salvación, también reciba su sanidad completa. Hermano, porque Jesús nos va a dar siempre más de lo que nosotros pedimos, si lo pedimos con fe. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo: recibe la sanidad completa de este o de aquel azote. Ella recibió salvación y ella recibió sanidad en ese mismo día. El verso 33 me atrae mucho la atención, porque dice que la mujer, temiendo y temblando, cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice que la mujer estaba ahí, había llegado por detrás, había tocado el borde y había traído el poder de Jesús, había sacado poder de Jesús. Y dice el verso 33 que la mujer estaba temiendo y temblando. Yo no sé si algún estudioso de la teología me va a corregir y me va a decir que no es así, pero vuelvo y repito, fue lo que yo sentí en mi corazón, que ese temiendo no era de temor lo que esa mujer tenía en ese momento, sino que ese temiendo no hacía referencia al miedo o al terror, sino que era un sinónimo de total respeto al maestro. Porque esta mujer fue engañada por muchos médicos. Esta mujer hizo todo y no había conseguido nada, pero con solo tocar el borde de aquel manto, esa mujer recibió la sanidad. Entonces, para mí esa palabra de temiendo es un sinónimo de total respeto de esta mujer hacia el maestro. Y la palabra temblando para mí no es otra cosa que la unción que había salido de Jesús y estaba sobre esa mujer. En ese momento esa mujer recibió la unción directa de nuestro Señor, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están queriendo en esta hora recibir la unción de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están queriendo recibir una unción sobrenatural que toque su vida, que transforme su vida, algo que nunca han recibido. Hermano, yo me la paso viendo predicaciones de Juan Carlos Harrigan, del pastor T.B. Joshua, del pastor Brian Muñoz, porque yo quiero, hermanos, porque yo anhelo recibir algo diferente, una unción diferente, una unción que cuando llegue a mi vida transforme todo lo que tengo que terminar, lo que Dios tiene que terminar de transformar en mí. Porque estamos en tiempos difíciles donde solamente los que tengamos la unción del Espíritu Santo, los que escudriñemos las Escrituras, no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados. Porque muchos van a ser engañados. Pero el que tenga la unción y el que tenga el poder no va a ser engañado. Hermano, la Biblia no menciona más la vida de esta mujer. La Biblia no menciona más la vida de esta mujer. ¿Qué pasó con esta mujer desde ese día en adelante? Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo empecé a pensar, yo empecé a analizar y le dije a Dios: ¿qué pasó con esta mujer? ¿Y sabe qué, hermanos? Yo quiero creer, porque hay algo aquí que me dice que sí fue así. Dice que cuando Jesús le pregunta quién me ha tocado, esta mujer ya no llega por detrás del maestro. ¿Por dónde llega ahora? Ahora llega al frente del maestro y le dice: maestro, yo fui la que te tocó. Yo fui la que te tocó. Esa mujer, en el momento que recibió el milagro, esa mujer fue transformada. Esa mujer ya no era la misma mujer de antes, no era la misma mujer de hacía 12 años. En el momento que la unción de Dios llegó sobre ella, esa mujer cambió hasta su miedo, hasta su todo, y se presentó delante del maestro y le dijo: yo fui la que te tocó. Ese pequeño pasaje, esa pequeña estrofa me llevó a pensar
que ese día esa mujer no solamente recibió salvación, que ese día esa mujer no solamente recibió sanidad, sino que de ese día en adelante la vida de esa mujer fue transformada y fue cambiada. Esa mujer recibió a su esposo de nuevo. Esa mujer recibió a sus hijos de nuevo. Esa mujer recibió a su familia de nuevo. Esa mujer pudo ir al templo de nuevo, adorar a Dios. Esa mujer recibió todo lo que había perdido y aún mucho más de lo que había perdido. Porque nadie que tenga un encuentro genuino con Jesucristo sigue siendo el mismo. Escuche esto, y a nadie que Dios le llame hija va a seguir en miseria y en desgracia. ¿Y que le dijo Jesús? Hija, recibe tu sanidad completa. En ese momento esa mujer se convirtió en una hija y recibió aún más de lo que había perdido. Gloria. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Dios. Ese aplauso no es para mí, ese aplauso es para Dios. Voy corriendo, hermanos. En segundo lugar, nos encontramos ¿a quién? En la historia, en segundo lugar, nos encontramos ¿a quién? Sin miedo, hermanos, dígalo fuerte. Aquí nos encontramos a Jairo. Amén. Nos encontramos a Jairo. Y de Jairo vamos a mencionar 4 condiciones positivas acerca de él. Dice que número 1, era un hombre principal de la sinagoga. Punto número 2, por el punto anterior podemos deducir que él tenía una vida social. Amén. ¿El pastor Brian tiene o no tiene vida social? ¿Ah? Hasta las 11, 12 de la noche, hermano, el hermano está rodeado de gente. Amén o no amén. Jairo tenía una vida social. ¿Qué no tenía la mujer? La mujer no tenía una vida social. La mujer estaba aislada, estaba sola. Amén. Dice que además tenía poder. Jairo tenía poder porque era un principal de la sinagoga. Pues en una sociedad centrada en la religión, ser jefe de la sinagoga significaba tener poder, influencia y espacio entre los importantes de aquella sociedad. Amén. Ustedes ven que los líderes religiosos muchas veces son llamados ¿por quién? Por el alcalde. A veces llaman a un sacerdote o a veces llaman a un pastor. Venga para que ore en nuestra reunión. Venga porque vamos a inaugurar. Venga para que ore. Los líderes religiosos tienen ese privilegio. Número 3 dice, tenía una familia, tenía una esposa y tenía una hija a la que sin duda amaba mucho. La mujer había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, había perdido a su familia. ¿Están notando la diferencia entre uno y otro? Amén. Yo les dije ahora cuando estábamos empezando, vamos a ver diferentes personas, pero vamos a ver cómo actúa Jesús con esas 2 diferentes personas. Si hizo alguna acepción entre ellas o si fue equitativo con ellas. Dice que el punto número 4, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por su hija, incluso a perderlo todo. Yo quiero que levanten la mano los padres y las madres que están acá, que estaríamos dispuestos a perder todo por un hijo de nosotros. Yo creo que no existe un padre, yo creo que no existe una madre que no esté dispuesto incluso a perder su vida por un hijo. ¿Sabe qué? Por eso me duele cuando hay hijos tan groseros con sus padres. Por eso me duele cuando hay hijos que no valoran a la madre y al padre que los trajeron a este mundo. Por eso me duele cuando hay hijos que no valoran los 9 meses que su madre los cargó en el vientre, que su madre no podía dormir bien en las noches porque le estorbaban en su vientre, que su madre los primeros meses no podía ni comer porque todo lo vomitaban. Por eso me duele cuando hay hijos que no valoran al padre que salía de madrugada a trabajar para que tuviera comida en su casa, para que pudiera ir a la escuela. Y hoy que son profesionales, hoy se olvidaron de sus padres. Hoy que reciben un buen ingreso, hoy se olvidaron de sus padres. Por eso me duele cuando yo sé que hay hijos que abandonan a sus padres
y que no están con ellos como ellos estuvieron con ustedes cuando estaban pequeños. Jairo estaba dispuesto a perder todo por su hija. Acá podemos ver un hombre importante, un hombre prestigioso, un funcionario judío que dejó de lado todo, dejó su estatus, dejó su posición, dejó su reputación y arriesga a perder todo. Y no sé, porque estuve investigando y no logré encontrar, pero no sé si incluso Jairo estaba arriesgando a perder su vida al ser un importante, a ser un principal de la sinagoga y llegarse a postrar ante los pies de aquel humilde carpintero de Galilea. Usted sabe la humillación para una persona importante. Vaya poniéndole nombre ya en su mente: el alcalde, el diputado, el ministro, el presidente de la república. Imagínese qué humillación llegar y postrarse ante los pies de un campesino a implorar un favor o un milagro de aquella persona. Pero a Jairo eso no le importó. No le importó. Y aquí vamos a observar 4 puntos adversos, 4 puntos negativos en la vida de Jairo. Dice que Jairo era 100% ¿qué? Religioso. Era un hombre 100% religioso. Era un hombre que anteponía la religión antes que cualquier otra cosa. Punto número 2, dice que estaba acostumbrado a él ser el importante. Jairo estaba acostumbrado a que él era el importante, al que él le sirvieran a él. Punto número 3, dice que esperó tener una necesidad para poder buscar a Jesús. Y el punto número 4 dice que Jairo tuvo miedo. Amén. Hermanos, yo empezaba a analizar y yo le decía: Señor, muéstrame más. Muéstrame aún lo que no se ve, lo que no está escrito. Hermano, y en ese momento yo me imagino, yo pude ver que Jairo ya había visto a Jesús hacer milagros. Y si no lo había visto, había escuchado de que había un hombre, un humilde carpintero de Galilea, que andaba por ahí haciendo milagros. Y eran milagros visibles. Eran milagros que se podían ver. Pero ¿sabe qué pasó con Jairo? Que como Jairo tenía una vida perfecta, y vamos a hacer así, entre comillas, Jairo tenía una vida perfecta. Jairo no esperaba que él un día iba a necesitar de ese carpintero. Jairo tenía posición, Jairo tenía dinero, Jairo tenía amigos importantes. Yo me imagino que los principales, los hombres más importantes de ese pueblo, de esa ciudad, eran amigos de Jairo. Jairo se reunía con toda la gente importante. Jairo tenía una esposa, Jairo tenía una hija. Y vea lo que encontré aquí, hermanos. ¿Qué pasa? Y le voy a hacer la pregunta directamente a mi hermano Steven, que allá está, que no ha dejado de ver esa bebé tan preciosa que tiene en el coche. Steven, ¿qué se siente tener un hijo? No hay palabras. No hay palabras, hermanos. Cuando usted tiene un hijo, no hay palabras. Jairo tenía 12 años, y vea la relación que hay aquí. Jairo tenía 12 años de ser feliz por la hija que había recibido. La mujer tenía 12 años de ser infeliz por la desgracia que la estaba persiguiendo. 12 años de felicidad de aquella hija que Dios le había dado, de aquella bendición tan grande que él tenía. Jairo se sentía importante, así como se siente Steven cuando llega a la iglesia sacando pecho por esa niña tan bonita que Dios le dio. Así se sentía Jairo, feliz. 12 años de felicidad. Yo tengo 26 años de felicidad. Mi hijo mayor este mes que pasó cumplió, este que estamos cumplió 26 años. Hermanos, si ustedes no se imaginan la felicidad que yo tenía, aún siendo un adolescente de 17 años, cuando yo llegué
un lunes en la madrugada a mi casa, porque venía de un baile de un domingo. Me había ido domingo y llegué el lunes en la madrugada a mi casa. Y mi mamá me dijo, cuando escuchó que abrí la puerta, anoche lo estuvieron llamando, que ya Juliana de tal está en el hospital y que parece que ya van a hacer el niño. En aquel tiempo no había celular, no había teléfono en la casa. Yo corría al teléfono público que estaba fuera de mi casa y yo no podía ni marcar. Yo no sé si era de la borrachera que me había pegado el día anterior o de la alegría que tenía porque yo iba a ser papá. Y yo marqué el teléfono como pude. Y viera que no contestaban y no contestaban en el hospital, hasta que me contestaron como a las 6 de la mañana y me dijeron: ya nació y están bien. Y uno siente un gozo, uno siente una alegría. Esa era la alegría que sentía Jairo. La bendición, 12 años de bendición. Amén. Jairo nunca pensó, hermanos, que necesitara un favor de aquel carpintero. Dios me decía, y ahí es donde Dios me decía: hay un abogado, hay un médico que creen que por su profesión, que creen que por su estatus social no necesitan a Jesús, no necesitan a mi hijo. Pero ¿sabe qué? Doctor que me escuchas, abogado que me escuchas, tú tienes hijos, y por ahí te vas a dar cuenta que tu profesión, que tu dinero, que tus amigos no podrán hacer nada el día que tu hijo necesite un milagro del maestro. El día que tu hijo necesite un milagro del maestro, ni tu mejor amigo, ni el presidente de la república va a poder hacer nada por tu hijo. Solo hay uno que va a poder hacer algo por tu hijo, y ese se llama Jesucristo. Y es aquel que has estado negando durante mucho tiempo. Es aquel que le has dado la espalda durante mucho tiempo. ¿Sabe qué? Hay médicos que no saben qué hacer porque su hijo es drogadicto. El conocimiento, la ciencia no le ayudan de nada para sacar a su hijo de la drogadicción. Hay un abogado que es buen abogado, que tiene buenos casos, que tiene buenos clientes, pero tiene un hijo adicto que no sabe cómo ayudarlo, que se siente impotente cuando ve a su hijo en lo que está sumido. Pero ni la ciencia médica, ni el juez más importante de la república te va a ayudar a sacar a tu hijo de ese lugar. Solo hay uno que lo puede hacer, y ese se llama Jesucristo. Hasta el momento en que Jairo necesitó un milagro, se acordó: hay un hombre humilde, hay un carpintero de Galilea, que tal vez no se viste como se visten mis amigos, que tal vez no se viste como se visten con los que yo comparto, que tal vez no tiene títulos universitarios como los de mi amigo, que tal vez no tiene el dinero que tienen mis amigos, pero ese hombre tiene lo que yo necesito. Ese hombre tiene lo que yo necesito para mi hija. Y en ese momento Jairo empieza la carrera más difícil de su vida. Jairo empieza a correr, a buscar al maestro, a buscar a Jesucristo. Y Jairo, a diferencia de aquella mujer, por su posición, por su estatus social, Jairo no tiene que llegar por la parte de atrás del maestro. Jairo no se tiene que humillar ahí, arrastrarse para tocar el borde del manto del maestro. Jairo llega porque es una persona importante. Jairo llega porque es un principal de la sinagoga. Jairo llega y se presenta delante del maestro y se humilla y se postra delante del maestro. En ese momento, todo lo que Jairo era, todo lo que Jairo se creía, en ese momento se desboronó. En ese momento se desboronó. Él se humilló delante del maestro y él le dijo: maestro, mi hija está muriendo. Mi hija está muriendo. Ven y vamos a mi casa para que sanes a mi hija.
Yo le voy a preguntar algo en esta mañana, en esta noche, perdón. Algo que recibí hoy en la mañana. Jairo era el principal de la sinagoga. ¿Qué se hacía en una sinagoga, pastor? ¿Ah? ¿Las sinagogas qué eran? Era una iglesia. Se leían las escrituras, se adoraba, se predicaba. ¿Por qué Jairo no fue donde sus amigos de la sinagoga? ¿Por qué Jairo no fue donde el sacerdote? ¿Por qué Jairo no fue donde los otros principales de la sinagoga a buscar la ayuda que su hija necesitaba? ¿Por qué Jairo en ese momento no corrió donde el médico más famoso de aquella ciudad a pedirle que curara a su hija? Porque Jairo los conocía, porque Jairo era su amigo. Jairo sabía que ellos estaban vacíos, así como estaba él. Jairo sabía que aquellos sacerdotes iban y leían las escrituras, pero era puro bla bla bla, era pura palabra. No había poder, no había unción, no había autoridad. Jairo conocía que esos hombres que estaban en la sinagoga estaban igual o peor que él. No había poder en ellos. Pero aquel humilde maestro, aquel carpintero, aquel de aquella pequeña ciudad de Galilea, no tenía el posgrado, no tenía la maestría, no tenía el doctorado, no era graduado de Harvard, no era graduado de la UCR, pero era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre aquí en la tierra. Jairo pudo entender ese día, Jairo pudo darse cuenta ese día que todos aquellos sus amigos importantes, los del dinero, los médicos, los abogados, los importantes, estaban igual que él, estaban vacíos, no tenían el poder, no tenían la autoridad que él necesitaba en ese momento para su hija. Jairo conocía el círculo de sus amigos, al médico y al abogado que le estoy hablando en las redes sociales. Usted conoce el círculo de sus amigos. Usted sabe que muchos de sus amigos médicos son también adictos. Usted sabe que sus amigos médicos y abogados también son adictos. Están vacíos. Viven una vida de pura impresión. Andan carros que casi no pueden ni pagar porque el consumir las drogas les ha desgastado su dinero. Yo espero que tú que me escuchas no esperes a tener la necesidad que tuvo Jairo con su hija. Yo espero que tú que me escuchas, no sé cuándo vas a escuchar o cuándo vas a ver este video, pero yo quiero que recapacites, porque Dios te viene hablando, porque Dios te viene llamando hace tiempo. Hoy es el día, y vuelvo y repito, no sé cuándo lo vas a ver, pero el día que lo veas, el día que escuches estas palabras de mi boca, hoy es el día. Ese va a ser el día que Dios tiene escogido para que te arrepientas y para que busques la presencia de Dios, para que busques a Dios, para que corras como corrió Jairo a postrarse a los pies del maestro. Porque tus títulos no van a salvar a tu hijo, porque tu dinero no va a salvar a tu hijo. Porque si no te arrepientes y si no buscas a Dios, vas a pagar caro con el dolor de tus hijos. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Dice la historia, y usted y yo conocemos la historia, que mientras Jairo iba para su casa, con el maestro, pasa lo de la mujer que vimos ahorita, la mujer del flujo de sangre. Jairo tenía prisa por llegar a su casa. Cuando Jairo se vino, venía desesperado porque él vio la condición de su hija. Por eso Jairo no buscó del médico, porque él sabía que la condición de su hija era grave. Pero ¿qué pasa? Hubo una mujer que se interpone entre Jesús y su hija.
una mujer que atrasa. Imagínese usted como padre, yo no sé a cuántos de ustedes se le ha enfermado un hijo. Mateo y Valeria padecían de asma, y cuando se ponían graves casi siempre era en la madrugada, y cuando se enfermaba uno. Entonces yo le decía a mi esposa: ¿para qué vamos a ir los dos y llevarnos al otro que está bueno? Yo me lo llevo. Un día era con Mateo, otro día era con Valeria. 2 de la mañana, 1 de la mañana. Los que han padecido de asma, o sus hijos han padecido de asma, usted sabe lo feo que se hace, ¿verdad? La respiración, uno cree que en cualquier momento el niño va a dejar de respirar. Y yo lo ponía en el asiento de atrás acostado con una almohada y una cobija, y yo venía manejando desde mi casa, y yo quería que esa calle que llegara rápido al hospital. La desesperación por llegar al hospital. Imagínense la desesperación que llevaba Jairo. Pero se interpone una mujer, y el maestro para su marcha y empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Yo no sé si en aquel momento Jairo se arrepintió de haber ido a buscar a Jesús. Si Jairo en algún momento le pasó algún pensamiento por su cabeza y dijo: ¿pero qué le pasa a este hombre? Entre todos los que vamos aquí lo vamos apretando, lo vamos golpeando, lo vamos tocando, y ahora se para de la nada y dice: ¿quién me ha tocado? Yo no sé si Jairo en aquel momento desconfió de Jesús y dijo: yo creo que este hombre está loco, porque ahora se para de la nada y empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Y Jesús, conociendo el pensamiento de Jairo, le dijo: Jairo, no temas, no temas, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano y hermana? Usted que escucha por las redes sociales, Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Hermano, Jesús hubiera llegado y hubiera sanado a aquella niña. Pero ¿qué es más impresionante? Que iba a marcar más la vida de Jairo, que iba a marcar más la vida de aquella sociedad, de aquella comunidad, que una niña enferma se levantara, o que una niña que había muerto resucitara. Hermano, el milagro que tú estás esperando no ha llegado, porque no es el tiempo. Porque cuando ese milagro llegue, va aún a ser mayor de lo que tú has creído, y va a impactar la vida tuya, va a impactar la vida de tu familia, va a impactar la vida de una comunidad que te conoce y que va a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a impactar la vida de una comunidad que te conoce, de una comunidad que se va a preguntar: ¿y cómo hizo Olman para hacer eso? ¿Y cómo hizo Darren para hacer eso? ¿Y cómo hizo el hermano Elvi para hacer eso? ¿Cómo hizo Eladio Pimentel? Si yo conozco a Eladio Pimentel de toda la vida, ¿cómo hizo para hacer eso que hizo? Y es ahí donde se nos va a presentar la oportunidad para decirle: no fui yo el que hizo nada, yo no fui el que hizo nada, yo hice la parte fácil, yo solamente creí, yo solamente confié, pero el que hizo el milagro se llama Jesús. El que hizo el milagro está vivo, Él resucitó, Él no se quedó en el madero, Él está vivo, y lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo también. Yo quiero que en esta noche se ponga de pie, hermano y hermana. Hermano, yo he estado sintiendo cómo el enemigo se ha venido contra mí. El lunes pasado, este lunes que pasó, hizo 8 días, yo estaba orando en la sala de mi casa en Copabuena. Yo tengo un tío que está muy enfermo. Mi tío
colapsó de un momento a otro. Y yo estaba orando ahí y Dios me dirigió a orar por mi tío. Y yo me postré y empecé a orar por mi tío. Yo le decía: Señor, Padre, guíame cómo orar por mi tío. Mi tío tiene leucemia, colapsaron los riñones, tiene más de un mes que no come nada, casi 2 meses de no comer nada. Casi no puede tomar nada, solamente le mojan los labios con un algodón, con agua, con fresco, con jugo. Y yo estaba orando por mi tío. Yo le dije: Dios, tú tienes el poder para ponerle órganos nuevos si quieres. Tú tienes el poder de cambiarle la sangre si quieres. Pero yo te pido una cosa por mi tío. Mi tío ha sido un hombre rebelde, ha sido un hombre malcriado, ha sido un hombre duro de corazón. Yo le digo: Señor, pero yo lo que te pido es que salves el alma de mi tío. Yo oré en la mañana y empecé a hacer los oficios como todo el tiempo, porque este que usted ve aquí de manga larga, cocina, barre, limpia, prepara a sus hijos para el colegio, los espera con almuerzo. Todo eso hago yo, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Y me puse en las labores diarias cuando me entra una llamada de mi mamá, angustiada, y me dice: Tito, me dice, me llamó mi sobrina, que mi hermano sigue mal y que está preguntando por mí. ¿Qué puedo hacer? Y yo le dije a ella: mami, yo precisamente hoy en la mañana estaba orando y Dios puso en mi corazón que orara por mi tío. Le digo: vámonos hoy. Voy a esperar que los niños vengan del colegio y nos vamos hoy mismo para la abuela. Llamé a mi hermano Gerardo que me prestara el carro de él, porque mi mamá, que ustedes la conocen, mi mamá tiene 80 años, casi va a cumplir 81. Mi carro es un poquito bajito, un poquito más incómodo, y era un viaje cansado. Yo le dije: dígale a Gerardo que me preste el carro. Yo llamé a Gerardo y le pedí el carro. Y a las 4 de la tarde nosotros íbamos saliendo para San José, para la abuela. Gracias a Dios, Dios nos llevó con bien. Llovió mucho, pero a las 8:30 yo estaba en la Guásima de Alajuela. Descansamos y el día siguiente nos fuimos a visitar a mi tío. Cuando yo llegué donde estaba mi tío, es algo doloroso ver una persona. Mi tío era así como yo, así de guapo como yo, con un físico así como este mío. Y llegar y encontrar a un hombre en una cama donde es solamente ya su hueso cubierto por su piel. Es doloroso, hermanos, es doloroso. Y yo empecé a hablar con él y yo empecé a decirle: tío, Dios me habló hoy en la mañana, ayer en la mañana, y yo estuve orando por usted. Tío, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Tío, yo vine desde allá y traje a mi mamá porque nosotros queremos que su alma no se pierda. Yo quiero que usted haga una oración conmigo. Y él me dijo que sí. Y cuando yo empecé a hacer la oración de fe, su boca se cerró y se trabó y él no podía hablar. Y yo entendí lo que estaba pasando. Yo entendí lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento yo se lo dije al pastor en un mensaje. Mi abuelito, por parte de mi mamá, fue uno de los primeros cristianos, yo creo, de Costa Rica. Mi abuelito hace más de 50, 60, 70 años conoció a Jesucristo. Él murió hace muchos años. Yo apenas lo vi 2 veces. Pero en ese momento Dios me dice: hay una promesa. Hay una promesa que yo le hice a tu abuelo, me dice. Y tu tío es parte de esa promesa. Tú eres parte de esa promesa. Tus hermanos, tus primos, tu familia es parte de esa promesa. Y él no se va a perder, dice, porque yo se lo prometí a tu abuelo, me dijo. Hermano, pero mi tío no podía orar. Su boca se trababa y no podía repetir la oración. Y yo le dije a mi mamá: mami, empieza a interceder en silencio. Empieza a interceder en silencio. Mi tío en la cama, mi mamá a un lado, yo al frente y la familia a un lado. En un momento yo le dije a la familia: salgan. Y ahora me recordaba cuando veía eso, que Jesús solo le dijo a Pedro:
a Jacobo y a Juan que entraron con él, y al padre y a la madre. A los demás los echó a un lado. Yo le dije a la familia: salgan un momento, por favor. Mami empieza a interceder. Y mi tío se me quedaba viendo, y en su vista yo podía notar que no era él el que estaba viéndome. Y yo empecé a decirle: tú lo sueltas, porque Dios me acaba de decir que hay una promesa sobre él. Hay una promesa que Dios le hizo a mi abuelito, y él está dentro de esa promesa. Y yo empecé a hablarle a lo que se movía, que no quiero mencionar el nombre porque ya usted sabe quién es, lo que se movía en mi tío. Y yo le dije: y lo suelta, porque él hoy recibe sanidad, es salvación. Lo suelta porque él hoy va a recibir la salvación. Y mi tío empezó a retorcerse. Se levantaba la camisa, se levantaba la pantaloneta, y no podía hablar, pero se retorcía. Y yo le seguía diciendo: lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas. Hasta que en un momento yo le volví a preguntar a mi tío: ¿quieres hacer la oración conmigo? Y él pudo hablar y me dijo que sí. Y yo hice la oración de fe, y él la pudo repetir conmigo. Yo tenía un tío que por ahí estaba todavía a la orilla de la puerta viniendo. Y después le dijo a mi mamá: yo vi el cambio que tuvo Efraín cuando ustedes oraron por él. Vino una paz sobre él, y aquella actitud de estarse levantando la ropa, de estarse moviendo inquietamente, se fue. Y él recibió paz en ese momento. Y yo le dije a mi mamá: oramos, lo ministramos. Dios me dio una palabra que le ministrara desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y yo empecé a orar y a ministrarlo y a tocarlo desde la cabeza hasta la planta de los pies. La sorpresa mía fue como media hora, 45 minutos después, que llegó una nieta de mi tío, la única que es cristiana en esa familia. Yo no la conocía. Y ella me empieza a contar y me dice: primo, hace un año yo soñé que mi abuelito se iba, dice. Yo se lo dije a mi esposo. En un sueño yo vi como un rayo le entraba por la cabeza y lo atravesaba hasta la planta de sus pies. Hermano, en ese momento yo sentí algo en mi cuerpo, y yo le dije a mi prima: hace media hora, 45 minutos, el Espíritu Santo me dijo que lo ministrara desde la cabeza hasta la planta de los pies, le digo. Así que yo creo que su abuelito, yo creo que mi tío hoy recibió la salvación. Yo sé que Dios lo puede levantar de la cama, pero si esa no es la voluntad de Dios, levantarlo, yo sé que el día que Dios lo llame, yo sé que Él va para su presencia, hermano. Y desde ese día para acá, yo he sentido al enemigo levantarse en contra de mí. He sentido una oposición del enemigo en mi vida. Pero ¿sabe qué he hecho? He buscado más de Dios. He buscado más de su presencia. Porque nosotros no nos podemos dejar amedrentar por el enemigo. Esa mujer no dejó que su condición limitara su vida. Esa mujer luchó hasta el final y recibió el milagro. Yo sé que muchos de los que están aquí y de los que nos están viendo, yo sé que van a recibir su milagro. Yo quiero orar en esta noche, y yo quiero que usted cierre sus ojos y que usted ore conmigo en esta noche. Pero yo quiero que usted ore creyendo. Yo quiero que usted ore como podría orar un niño en esta hora, creyendo que todo lo que su boca confiese, que todo lo que su boca confiese. Si tienes pecado para confesar en esta noche, Dios está atento, su oído está atento en esta noche para perdonar tu pecado. Porque así tenemos que hacer primeramente, presentarnos humillados delante de Él, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que no somos justos por nosotros mismos, que la justicia, que la justificación la recibimos a través de Jesucristo. Ore en esta hora, pídale a Dios que perdone su pecado. Usted y Dios saben cuál es su pecado, y después de haber confesado su pecado, tenga por seguro que Dios lo perdona. Y
Y una vez que Dios los perdona, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche yo me pongo de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanas. Yo me pongo de acuerdo con aquel que nos mira a través de las redes sociales en esta hora, Padre. Y clamamos delante de ti por el milagro, Señor, que estamos necesitando en esta hora, Señor. Tú conoces, Padre. Tú sabes, Señor. Tú sabes qué es lo que estamos necesitando. Dígale a Dios, tú sabes, Dios, qué es lo que estoy necesitando. Dígaselo ahí. Si es una casa, dígale, Dios, estoy necesitando una casa. Si es pagar una deuda, dígale, Dios, tú sabes que necesito pagar esa deuda. Si es una sanidad para ti o para un familiar, dígale, Señor, tú sabes que necesito ese milagro. Necesito esa sanidad. Necesito eso que estoy presentando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que así como aquella mujer que no tenía identidad, así como aquella mujer que no tenía nombre, Señor, hay muchos que hoy se sienten igual que esa mujer, que hoy se sienten insignificantes, que hoy se sienten menos que otros. Pero yo quiero que sepas en esta noche que tú vales tanto, tanto como aquella persona importante que tú puedas, con la que te puedas comparar. Así como Dios, así como Jesús escuchó a aquella mujer que no tenía nombre, Jesús escuchó a aquel principal de la sinagoga, abogado, médico, ingeniero, profesor. No importa la profesión que tengas, Dios también es para ti. Dios es para todos. Dios es para aquel que no tiene nombre, como para aquel que se siente muy importante. Clama a Él y Él responderá. Clama a Él y Él hará en esta noche. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.